Están los Estados Unidos bombardeando los carteles aliados de Nicolás Maduro para desmantelar, de una vez por todas, su narcodictadura en Venezuela. En este instante, mientras escuchan estas palabras, el Caribe se ha transformado en un polvorín donde misiles estadounidenses surcan el cielo y destruyen embarcaciones cargadas de cocaína y fentanilo, que zarpan directamente de puertos controlados por el régimen chavista, dejando un rastro de humo y cadáveres que grita venganza contra una red criminal que ha financiado la represión por más de una década. Nicolás Maduro, señalado por Washington como el cabecilla supremo del Cártel de los Soles, observa cómo su imperio tóxico se evapora en explosiones calculadas. Y la pregunta que quema en la mente de todos es si estos ataques aéreos y navales son meras operaciones antinarcóticos o el preludio de una invasión que podría cambiar el destino de América Latina para siempre. Piensen en el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump, en un anuncio que sacudió al mundo, confirmó el primer bombardeo letal en aguas internacionales del sur del Caribe. Un barco que había partido de Venezuela, operado por una organización narcoterrorista designada, fue reducido a astillas, matando a 11 tripulantes que transportaban no solo toneladas de cocaína, sino también precursores de fentanilo destinados a envenenar calles estadounidenses. No fue un golpe aislado. En las semanas siguientes, Estados Unidos ejecutó al menos 3 ataques más. El último el 3 de octubre, donde 4 presuntos narcos perecieron en una lancha rápida vinculada al Cártel de los Soles, esa mafia integrada por generales, ministros y el propio Maduro, según cargos del Departamento de Justicia, que lo acusan de ser uno de los mayores narcotraficantes globales. Estos no son incidentes casuales. Forman parte de una estrategia implacable, donde la Marina estadounidense ha posicionado destructores clase Arleigh Burke, submarinos nucleares clase Virginia y 4.500 infantes de marina en el teatro caribeño, sellando la ruta del Caribe que genera miles de millones de dólares para el régimen, a través de envíos ilícitos de drogas, petróleo robado y hasta uranio enriquecido. El Cártel de los Soles, bautizado por las insignias doradas de los altos mandos venezolanos, fue declarado organización terrorista transnacional por Estados Unidos el 25 de julio de 2025, una etiqueta que ya adoptaron Paraguay, Ecuador y Argentina, abriendo la puerta a operaciones letales sin restricciones temporales ni geográficas. Washington ofrece $50 millones por información que lleve a la captura de Maduro, una suma que supera incluso las recompensas por capos como el Chapo Guzmán, y han incautado 30 toneladas de narcóticos directamente ligadas al chavismo, incluyendo 7 toneladas atribuibles al círculo íntimo del dictador, más bienes por valor de $700 millones decomisados de sus aliados. La DEA documenta cómo esta red lava dinero en bancos estadounidenses, corrompe funcionarios y financia al Tren de Aragua, esa pandilla que siembra terror en Colombia, Perú y hasta en las fronteras de Texas. ¿Es esto mera justicia antidrogas o una cortina de humo para un cambio de régimen? El gobierno de Maduro lo tilda de agresión imperialista, de ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, pero las imágenes satelitales de lanchas humeantes en alta mar, capturadas por drones Reaper, no dejan lugar a dudas. Estados Unidos ha declarado la guerra al narco-estado venezolano. En Caracas, el Palacio de Miraflores hierve de paranoia. Maduro, en cadena nacional el 4 de octubre, ordenó la movilización total de 4.500.000 milicianos. Esa quinta rama de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, creada por Hugo Chávez en 2007, y ahora convertida en un ejército de civiles armados con fusiles rusos AK-103 y misiles antiaéreos chinos, listos para defender las costas ante lo que llaman la amenaza yanqui. Fuentes del Pentágono revelan una directiva secreta firmada por Trump el 8 de agosto, autorizando el uso de fuerza letal contra carteles latinoamericanos catalogados como terroristas, incluyendo bombardeos a narcoaviones que sobrevuelan la selva amazónica, o incluso strikes quirúrgicos contra hangares en tierra venezolana.
el senador Marco Rubio, voz implacable contra el chavismo, declaró en Fox News el 5 de octubre que no basta con interceptar barcos. Hay que aniquilar a los cabecillas donde se escondan. Y Trump, en su discurso ante la ONU el 23 de septiembre, apuntó directamente: vamos a bombardear las redes de narcotráfico controladas por Nicolás Maduro hasta que no quede ni una sola ruta operativa. Imaginen el pánico en las calles de Caracas. Checkpoints militares reforzados, tanques T-72 rusos rodando por avenidas como la Urdaneta, y facciones dentro del alto mando, como el general Vladimir Padrino López, dividido entre lealtad ciega y susurros de traición, recordando las purgas de 2019 que ejecutaron a docenas de oficiales por conspirar. La escalada no para ahí. El 3 de octubre, aviones F-35 Lightning II, despegados desde la base de Ceiba en Puerto Rico, sobrevolaron a 75 kilómetros de las costas venezolanas, un vuelo que Maduro denunció como violación soberana, activando alarmas antiaéreas en La Guaira y Maracaibo. Estos cazas stealth, equipados con misiles AGM-158 JASSM de precisión, no patrullan por deporte. Están calibrando blancos para la fase 2 de la Operación Comando Sur, que según filtraciones al New York Times incluye ciberataques a la red eléctrica chavista y bloqueos comerciales, que ya han paralizado el 70% de las exportaciones petroleras de PDVSA. Colombia y Brasil, con tropas en alerta máxima en sus fronteras, temen un éxodo masivo de 2 millones de venezolanos en las próximas 48 horas si el caos estalla, reviviendo la crisis humanitaria de 2019 pero multiplicada por 10, con caravanas cruzando el puente Simón Bolívar cargadas de familias aterrorizadas. La Unión Europea emitió una declaración el 6 de octubre pidiendo contención y transición democrática, mientras Rusia y China, tradicionales salvavidas de Maduro, optan por un silencio ensordecedor, retirando envíos de armas y préstamos por temor a sanciones secundarias que podrían costarles miles de millones en comercio con Occidente. La crisis humanitaria ya es un infierno, con el sistema bancario colapsado bajo sanciones renovadas, agencias cerradas por pánico y transferencias electrónicas suspendidas indefinidamente. La élite chavista acelera fugas desesperadas. 3 ministros, incluido el de petróleo, fueron vistos el 1 de octubre en vuelos comerciales a La Habana y Ciudad de México, arrastrando maletas con fajos de dólares y pasaportes falsos. En las calles, protestas espontáneas estallan contra la escasez, supermercados saqueados en Petare, donde multitudes furiosas arrasan estanterías vacías de arroz y harina, dejando un saldo de 15 heridos por enfrentamientos con la Guardia Nacional. Hospitales como el JM de los Ríos operan a media máquina, sin insumos para niños, con desnutrición aguda que afecta al 30% de la población infantil, y cortes eléctricos de hasta 12 horas diarias sumen barrios enteros en oscuridad, fomentando robos y violencia doméstica que ha disparado un 20% los homicidios en Caracas. Solo este mes. Expertos de la ONU estiman que, sin estabilización inmediata, el Producto Interno Bruto de Venezuela caerá un 40% adicional en 2026, empujando a 30 millones de habitantes a un modo de supervivencia brutal, donde el trueque de comida por balas se convierte en moneda corriente. Dentro de las Fuerzas Armadas, la fractura es palpable. Interceptaciones de la NSA revelan al menos 3 facciones: una leal al chavismo puro, dispuesta a imponer ley marcial con toque de queda y suspensión de derechos civiles. Otra, liderada por oficiales medios, que aboga por una junta militar transitoria para negociar con Washington. Y una tercera, influida por la oposición de María Corina Machado, que espera señales de Juan Guaidó para un golpe democrático. 3 bases en Valencia y Maracay ya reportan desobediencia. Soldados rasos, sin salarios desde junio, rechazan órdenes de movilización, declarando que no reprimirán a civiles hambrientos, sino que aguardarán instrucciones de un gobierno legítimo. El ministro de Defensa, Padrino López, convocó una reunión de emergencia el 7 de octubre a las 18 horas para declarar estado de emergencia nacional, otorgando poderes absolutos a los generales, control de medios, Internet y comunicaciones,
Más autorización para fuego letal contra cualquier resistencia. ¿Pero obedecerán las tropas? Con deserciones en aumento, un 15% en el último trimestre según Human Rights Watch, el ejército podría implosionar. Como en los disturbios de 2017, demuestra que estás comprometido con conocer la verdad. Detrás de estos bombardeos, o de lo contrario, dejarás claro que apoyas en silencio en este conflicto narcodictatorial que devora Venezuela. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad y exigimos el fin de esta mafia disfrazada de gobierno? Este asalto no es solo contra lanchas. Es el desmantelamiento de un régimen que ha convertido el país en un narcoestado fallido, donde el 80% de la cocaína colombiana pasa por puertos como La Guaira antes de llegar a Miami. Trump ha cancelado todo diálogo diplomático, cerrando la puerta a negociaciones que en 2024 parecieron viables, y ahora la CIA prepara operaciones encubiertas con drones armados y comandos SEAL para neutralizar centros de mando en la selva de Guayana. Críticos, como el presidente colombiano Gustavo Petro, lo llaman asesinato de latinoamericanos en su propia tierra, violando tratados como la Carta de la OEA, pero defensores en el Congreso estadounidense argumentan que es defensa nacional contra un flujo de fentanilo que mata a 100.000 personas al año en EEU. Con Maduro como proveedor principal, la región entera tiembla. Brasil despliega 15.000 soldados en Roraima para frenar refugiados, mientras Ecuador, bajo Daniel Noboa, declara el Cártel de los Soles terrorista y coopera con inteligencia compartida, visitado por Rubio para sellar alianzas. En México, el presidente Claudia Sheinbaum advierte de un efecto dominó que podría extender bombardeos a cárteles como Sinaloa, donde ya se incautaron 2.000 kilos de fentanilo en septiembre. ¿Legalidad? Expertos de Amnistía Internacional claman por investigaciones de ejecuciones sumarias, pero la administración Trump invoca la ley de conflictos armados, equiparando a los narcos con combatientes ilegales como los talibanes. El despliegue incluye P-8 Poseidon para vigilancia submarina y B-22 Osprey para inserciones rápidas, con F-35 listos para superioridad aérea total. Maduro responde con retórica bélica, prometiendo una república en armas si hay invasión. Pero sus aliados rusos dudan, con Putin enviando solo drones Orlan en lugar de S-400 prometidos. Si te está impactando esta noticia de bombardeos que podrían redibujar el mapa geopolítico de América del Sur, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa para ignorar cómo el narco régimen de Maduro amenaza la estabilidad continental. Visualicen a familias venezolanas huyendo bajo la lluvia de balas, o a generales chavistas contando billetes manchados de sangre en búnkers de la Sierra de Ávila. El Cártel de los Soles no opera solo. Nexos con Hezbollah libanés lavan oro venezolano en Beirut, financiando ataques en suelo estadounidense, y con el Clan del Golfo en Colombia, que protege rutas terrestres. La fase 2, confirmada por Trump el 5 de octubre, apunta a strikes terrestres. Misiles Tomahawk contra depósitos en Puerto Cabello, donde se almacenan 500 toneladas de droga al año. ¿Sobrevivirá el régimen? Con la economía en caída libre, inflación al 2.000% y reservas petroleras embargadas, el colapso es inminente. Estados fallidos como este no nacen de la nada. Surgen de corrupción endémica, represión brutal y alianzas con terroristas que priorizan el botín sobre el pueblo. En las próximas 24 horas, el destino se decide. O los militares imponen un estado de sitio sangriento, ejecutando disidentes en plazas públicas, o facciones rivales desatan una guerra civil fragmentada, con Maracaibo declarando independencia y Caracas sitiada. O la oposición, respaldada por inteligencia gringa, irrumpe en Miraflores para una transición caótica pero esperanzadora. Cualquiera de estos caminos promete sufrimiento masivo. Hambrunas que diezmaron al 20% de la población desde 2016. Enfermedades como el cólera resurgiendo sin vacunas, y una diáspora que ya suma 8 millones de exiliados. Pero también abre la puerta a la redención, a un Venezuela libre de cadenas narco, en donde el petróleo beneficia a escuelas en lugar de yates en Dubái. Ustedes que escuchan esto,
¿Apoyarán la verdad o el velo de propaganda que Maduro teje desde sus cadenas nacionales? El futuro de 30 millones de almas pende de estos misiles, y la historia juzgará a quienes miraron para otro lado. Deja tu opinión en los comentarios si te gustó el video. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos reserva en esta guerra contra el narcorrégimen que amenaza con engullir a toda la región. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla.